me llamo Madeleine Recknagel. Como ya veis mi nombre, no soy de España. Soy alemana, pero me fui de Alemania hace 25 años. He estudiado en Estados Unidos y trabajado allí más de 10 años. He vivido en Suiza, en España 7 años también. Mi perfil cooperativo es más de 17 años en el mundo cooperativo, eventos, marketing, destinos. Y en 2012 me fui a vivir a Tailandia, donde he cambiado un poco mi trayectoria profesional entrando en el mundo universitario. Entonces he trabajado más de 7 años en el ámbito universitario, donde me he dedicado más al turismo sostenible. Y es donde también empezó mi cambio de vida por el tema, el estado de las playas que he visto, que estaban llenos de plástico, de todos los residuos que utilizamos cada día en la vida. Y es entonces, en 2015, que tomé nota y pensaba, vale, es un impacto al nivel turístico en Tailandia, porque normalmente la imagen que tiene la gente de Tailandia es un paraíso. Y entonces, desde entonces he dado charlas, he hecho consultas con empresas para realmente disminuir el plástico en su entorno de las oficinas, etcétera, y trabajando con los estudiantes en buscar soluciones fuera de las aulas. Y yo creo que esto me ha ayudado también de entender los conceptos como la economía circular, donde ahí realmente empezar, y para mí es la educación. Y la educación holística, porque el problema que he visto hay demasiada presión en producir, enfoque de ganar más dinero, pero al final hemos perdido el pensamiento de quién somos nosotros en este módulo de la vida. Realmente la parte humana se ha perdido un poco, porque si dejamos la parte humana en la enseñanza, ¿cómo vamos a hacer que la gente realmente quiera rescatar el planeta? Poder presentar mi material y mi experiencia en Asia, en castellano, y realmente que la gente vean la necesidad de cambiar los hábitos desde Europa, porque muchos se están quejando de lo que está pasando en Asia, que hay demasiado plástico, y la gente, la verdad, durante la ponencia, no sabían que desde Europa enviamos todos nuestros residuos allí. Ya es difícil explicar turismo sostenible, porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser sostenible? Pero yo creo que cuando tú vuelves a la educación y enseñas modelos que sí existen, pero hay que cambiar el sistema también, porque no podemos hablar de turismo sostenible y hablando de millones de turistas viniendo a los destinos. Pero yo creo que viene también una responsabilidad. Y yo creo que hemos perdido un poco esto, ¿qué es de ser turista? Cómo nos aportamos en los destinos y cómo podemos cambiarlo. Y es realmente alejarnos un poco y imaginar, diseñar qué es un destino y qué tenemos que ofrecer, cómo tratamos la gente que trabaja en el turismo, porque al final, en los últimos años, todo ha venido tanto deprisa, ¿vale? Más grupos, porque hay que ganar. Al final perdemos la esencia que es de ser un turista, ¿no? Yo trabajo en la economía circular también de entender el systems thinking, cómo funcionan los sistemas. Y yo creo que hay que volver al papel y boli y analizar cómo funciona el sistema. Cada vez que analizo algo, estoy mirando es cómo funciona en el tema sistemático y dónde hay las cadenas que están rotos. Y yo creo que hay muchas cadenas rotos en muchos sitios, porque puede ser que hay leyes que ya están demasiado antiguas, la gente que trabaja en el turismo necesita nueva formación o también han perdido la vista o la imaginación que cómo debe que ser, por ejemplo, Barcelona, con gente nueva, porque yo creo mucho en que hay que involucrar a los jóvenes, los alumnos que realmente están estudiando, porque es donde me he decepcionado un poco con la educación, porque
los alumnos no deben que solo aprender en la aula. Hay que sacarles de las aulas y hacerles participar en que vean los problemas y juntos con los que están gobernando ahora, en realmente crear un modelo que es mejor. Y la enseñanza de volver al nivel holístico, porque yo desde que he vuelto a Tailandia, yo preservo el tema budismo, la preservación de a ti mismo como persona, porque para mí la meditación es esencial y durante estos 7 años estaba meditando incluso con mis estudiantes. España para mí es tan rico en cultura, comida, arquitectura, pero los turistas que vienen aquí no ven esto. Sabes que me interesa que la gente también lo descubren de otra manera, porque nos Cierto. hemos perdido y equivocado muchísimos años, tristemente. Pero incluso en Bangkok estaba luchando con agencias locales que estaban trabajando más en comunidades, para que los turistas también vean los problemas, el impacto del turismo a la gente local.